Tenemos clases conmigo y a partir de este mes vamos a hacer clases de abril y vamos a hacer el mes de mayo, ¿ya? Entonces vamos a ver todo lo que es la parte cardiovascular, la fisiología de la parte cardiovascular, que es una de las más importantes, pero que tiene estrecha relación con dos sistemas adicionales. Uno que es el sistema nervioso central, del cual van a depender su control y su regulación. Y el otro tiene que ver con el sistema respiratorio, del cual va a depender prácticamente su supervivencia. Usualmente, todas las alteraciones que ocurren cardiovascular pueden tener un impacto a nivel respiratorio, ¿ya? Ambos sistemas se complementan, ambos sistemas se alimentan y se retroalimentan. Y genera una serie de cambios, generalmente que son fisiológicos, que contribuyen al restablecimiento de lo que se llama la homeostasia cardiovascular. ¿Y qué es la homeostasia vascular o cardiovascular? Es un estado de bienestar, un sistema fisiológico normal que contribuye a aumentar el flujo sanguíneo y que permita la entrega de los principales nutrientes y metabolitos al organismo. ¿Ya? Entonces eso sería la homeostasia cardiovascular. Este sistema fue justamente puesto en funcionamiento debido a que se requería un sistema adecuado que incluya un determinado flujo de sangre, pero además no solamente contribuir al flujo de sangre, sino a la entrega de los principales nutrientes: oxígeno, el intercambio con el CO2, tiene que ver con el entrega de glucosa, aminoácidos, lípidos, carbohidratos. Entonces, en ese punto es muy importante que ustedes sepan que este sistema es muy importante y que su funcionamiento normal contribuye al estado de salud cardiovascular. ¿Listo? Cuando el sistema cardiovascular enferma o cuando tiene alteraciones, ya sean funcionales, estructurales, fisiopatológicas, el impacto va a ser severo en la persona. El rendimiento físico va a ser anormal y generalmente van a empezar a dañar los diferentes órganos que tenemos: riñones, pulmones, hígado. Y por esa razón es que este es uno de los sistemas más delicados, más importantes, pero a la vez más nobles, porque vamos a ver progresivamente con los temas cómo es que este sistema va trabajando de a poco y que necesita del acondicionamiento no solamente físico, sino también mental para su adecuado funcionamiento, ¿no? Vamos a empezar primero con lo que han ido ustedes recibiendo clases. Para la actividad cardíaca, esta actividad cardíaca se rige bajo un sistema que empieza desde la parte molecular. ¿A qué me refiero? Recuerden que ustedes han visto primero el potencial de acción, ¿no es cierto? El potencial de acción es una actividad biológica que permite, primero, cambios electroquímicos que van a suceder en la membrana de la célula cardíaca. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Vamos a observar, vamos a entender y vamos a explicar qué cambios ocurren mediante el potencial de acción en la membrana. Si ustedes se dan cuenta, estos cambios: electro viene de carga, viene de polvo, positivo y negativo. Y químico significa concentración de iones. ¿Listo? Estos cambios electroquímicos que están sucediendo todos los días, desde que nos levantamos hasta que dormimos, es lo que va a generar finalmente el potencial de acción, que va a disparar una contracción muscular. ¿Perfecto? Estos cambios electroquímicos son determinados por las llamadas potenciales de concentración de cada ion. Y esos iones son, primero, el sodio, después el potasio, finalmente el calcio. Estos iones finalmente
concentración va a determinar el potencial de membrana. El potencial de membrana es en realidad es una carga electroquímica. ¿Qué potencial de membrana normalmente tenemos en la célula cardíaca? ¿Positivo o negativo? Negativo. ¿No es cierto? Ese potencial negativo hace de que el estímulo que lo tenga que despertar tenga que ser una sobrecarga de un ion que tenga carga positiva. Esa interfase, ese intercambio de potencial eléctrico es lo que va a despertar el potencial de acción. Para que se genere el potencial de acción, recuerden que hay un potencial de umbral. Hay un potencial umbral. ¿Qué significa el potencial umbral? El potencial umbral no es más que esa valla que el estímulo eléctrico debe superar para que desencadene un potencial de acción. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso. Y eso se obtiene mediante la apertura de los canales de sodio. Ellos van a despertar lo que se llama la primera fase de potencialización, que es la despolarización. ¿Okay? Y entonces se genera la potencialización. Y entonces lo que estamos asistiendo son a eventos electroquímicos, cambios de concentración. Recuerden que el sodio en el extracelular es 140 miliequivalentes por litro. En el interior de la célula es 14. ¿Sí? Entonces se va a generar un potencial de concentración, un gradiente de concentración. La diferencia de concentración entre los dos compartimentos de un soluto genera un gradiente de concentración. El gradiente de concentración es a favor del sodio, que el sodio siempre va a querer entrar hacia la célula. En cambio, el potasio, su gradiente de concentración es en el intracelular es 130. Y en cambio, en el extra es 12. Entonces, el potencial de potasio siempre va a generar un gradiente de concentración que permita de la célula siempre salir hacia el mantenimiento de estas gradientes de concentraciones va a generar siempre el despertar de un nuevo potencial de acción. Para eso, quien va a mantener ese equilibrio de concentración es la bomba sodio-potasio. ¿Correcto? Entonces, ¿qué estamos analizando? Estamos analizando cómo es posible que lo primero que ocurre son eventos electroquímicos, cambios de concentración, cambios de carga o cambios de polaridad de la membrana. ¿Listo? La segunda parte es lo que nosotros vamos a ver, es la actividad biológica propiamente dice de estos cambios electroquímicos. ¿Ya? Estos cambios electroquímicos lo que van a generar son eventos eléctricos. ¿Sí? Miren, cómo estos cambios electroquímicos después lo que van a generar son cambios eléctricos en la célula. Estamos hablando del corazón, obviamente, solo estamos hablando del corazón. Generan una transmisión eléctrica, generan una conducción eléctrica a través de toda la membrana de las células de los miocitos. ¿Okay? Y esa transmisión eléctrica va a generar finalmente la tercera respuesta, que se conoce como los eventos ya no eléctricos, sino los eventos mecánicos que ocurren en los miocitos. Y estos cambios mecánicos parten de la actividad de la contracción muscular. ¿Okay? Una vez que se produce la contracción muscular, finalmente vamos a tener lo que se conoce como los eventos mecánicos, y dentro de los eventos mecánicos nos interesa el proceso de la propulsión, ¿sí? Lo que estoy diciendo, miren, la propulsión de la sangre del corazón hacia el sistema de tubuladuras, que es el sistema arterial. ¿Ya?
Entonces, esta es la función, esta es la misión, esta es la fisiología normal del aparato cardiovascular. ¿Cómo es posible que eventos electroquímicos generen eventos eléctricos y estos eventos eléctricos generen finalmente eventos mecánicos? Y esos eventos mecánicos justamente es la transfusión de la sangre a través de todo el sistema. ¿Listo? Si lo entendemos de esta manera, nosotros se nos va a ser fácil entender los temas que vamos a explicar durante todo el mes. ¿Listo? ¿Alguna pregunta aquí? Creo que está claro. Entonces, ya hicieron la primera parte de los cambios electroquímicos: potencial de acción, potencial de membrana, contracción muscular, acoplamiento, despolarización, contracción. Ya lo hicieron con el director sangre, ¿cierto? Entonces, ahora aquí nos corresponde ver los eventos primero eléctricos, y el día de mañana vamos a observar los eventos, vamos a hacer los eventos mecánicos, que es lo que se llama el corazón como bomba o el ciclo cardíaco. ¿Listo? Muy bien. No hay ni el delegado, ¿no? No vino. Sí, doctor, disculpe, mañana hay clases para que se lo quede. Mañana, los clases de medicina tienen feriados, ¿no? Ya. Bien. Estos eventos eléctricos, los eventos eléctricos son muy importantes como consecuencia de los cambios electroquímicos que ocurren en la membrana celular. ¿Okay? Estos eventos eléctricos son consecuencia finalmente de estos cambios de los gradientes de concentración, los gradientes y los cambios de polaridad que existen en la membrana. Pero debe existir un eje fundamental, debe existir el director de orquesta para que contribuya a la transmisión de los cambios eléctricos que se van a suceder de potencial de acción. Entonces, para esto existe primero la anatomía del sistema de conducción. ¿Listo? Este sistema de conducción cardíaco está claramente establecido, es un sistema en realidad son miocitos especializados en transmisión eléctrica, y que primero están agrupados en dos componentes fundamentales: el nodo sinusal y el nodo auricular. El nodo sinusal en realidad es el marcapaso natural, es el marcapaso original del corazón. Es una banda elipsoidea, como vamos a ver, que se encarga fundamentalmente del latido cardíaco. ¿Okay? Este a su vez está interconectado con el segundo grupo de miocitos especializados, que se conoce como el nódulo auriculoventricular o nodo AB. El nodo AB es un segundo marcapaso que se encarga fundamentalmente de la distribución de la transmisión eléctrica hacia ambos ventrículos. La conexión entre ambos, entre el nodo sinusal y el nodo auriculoventricular, se hace mediante los haces anterior, medio y posterior, y el haz de Bachmann o el haz interauricular, que es una rama que va a ir hacia la aurícula izquierda. ¿Okay? El nodo AB, una vez que recibe el estímulo eléctrico del nodo sinusal, va a distribuir la transmisión eléctrica a través, primero, del llamado haz de His. El haz de His, recuerden que está introducido en el tabique interventricular o tabique septal. Y de ahí se va a dividir en dos ramas muy importantes: la rama izquierda y la rama derecha. La rama izquierda todavía se va a subdividir en el haz anterior y en el haz posterior. ¿Okay? Entonces, esa es la forma como se distribuye el sistema de conducción cardíaca. ¿Cómo es normalmente la distribución del sistema de conducción? Entonces, nodo sinusal, nodo auriculoventricular, haz de His, rama septal,
la rama derecha, la rama izquierda, y termina finalmente en lo que son las fibras de Purkinje. Así es el sistema de conducción cardíaca, que se encarga fundamentalmente de la transmisión eléctrica en el corazón. En la génesis de las arritmias se pueden encontrar pequeños grupos ectópicos de pequeños miocitos que pueden tener esa capacidad de automatismo, es decir, de despolarizarse solas y espontáneamente. Esos generan las llamadas arritmias ectópicas o arritmias extraauriculares. ¿Ya? Mire, la distribución, ahí tiene un colegio. Ahí está. Mire, toda la vida nos ha hecho entender de que el corazón es una fuente que se contrae así, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Sístole? ¿Sístole? Bien. Lo que tenemos que entender ahora es que el corazón en realidad son dos tejidos diferentes. Está compuesto de dos tejidos. Un tejido especializado es lo que va a corresponder a la parte de las aurículas. Y un segundo componente que tiene mucho más masa muscular que corresponde a los ventrículos. Dada la generosidad de Dios, ha hecho esto perfectamente y que ambos componentes no se mezclen, no tengan conexiones directamente entre ambos. Es como si dos tapas o dos recipientes se hayan juntado así. Y entre ellos la unión tenga fundamentalmente tejido fibroso. ¿Ok? Tenga tejido fibroso. ¿Y por qué se ha hecho la bondad de Dios hizo esto? Para evitar que ambos recipientes se tengan que interconectar, que sean prácticamente independientes uno del otro. ¿Okay? La única forma de mantener una autonomía, ¿sí? Miren lo que estoy diciendo. Yo lo que siempre les pregunto en el examen, pero nunca va a responder. La autonomía de ambos compartimientos va a depender fundamentalmente de la única forma de transmisión eléctrica, que es a través del sistema de conducción. La única forma en que ambos componentes se unen es a través de la transmisión de nodo sinusal a nodo intraventricular y de ahí al cable. ¿Ok? Porque entre ambos, como vamos a ver, existe una bandeleta, como estamos viendo, fibrosa, que separa, en realidad son dos sistemas separados, el sistema auricular y el sistema ventricular. La única forma de unión, de conexión, es a través de nodo auricular. Lo segundo que van a aprender durante fisiología cardíaca es de que no es un tejido que se contrae uniformemente, sino tiene la forma de un espiral. Tanto las aurículas como los ventrículos son un sistema de espiral. Entonces es como este colegio. Miren, ¿qué pasa si yo hago esto? ¿Sí? Miren, es un colegio. ¿Sí? Lo que estoy haciendo es un espiral. La diástole es esto. Diástole, sístole. Miren, ¿sí? Diástole, sístole. Diástole, sístole. ¿Ok? Es como si, así como cuando lavamos la ropa y exprimimos el agua de la ropa, exactamente eso sucede en los ventrículos. ¿Ok? Gracias. Entonces no se olviden del colegio, del ejemplo del colegio o de la ropa. Cuando queremos sacarle todo del agua, hacemos un espiral. ¿Ok?
¿Ok? Esa es la forma de contraerse el corazón. Es como si la sangre se exprimiera del corazón y se enviara hacia el sistema. ¿Listo? Entonces es uno de los conceptos que se ha renovado en la fisiología y que ha hecho posible por qué se necesita como tejido básico y fundamental este sincicio que son los miocitos. Porque son un sincicio, ¿cierto? Y que genera finalmente esta actividad tipo tirabuzón, ¿no? Se exprime y propulsa finalmente la sangre hacia el sistema. Durante el proceso de excitación y acoplamiento, miren, el nodo sinusal es el responsable en primer lugar de su activación, porque como vamos a ver, el nodo sinusal tiene un potencial de membrana bastante menos negativo que los miocitos normales, de donde empieza la transmisión eléctrica hacia el nodo auriculoventricular a través de los haces anterior, medio y posterior. Entonces aquí nace primero la contracción de tipo auricular. Por lo tanto, ¿quién se contrae primero? ¿La aurícula derecha o izquierda? De la derecha. Segundo, por el haz de Bachmann va a transmitir la parte eléctrica de conducción hacia la aurícula izquierda y se contrae secundariamente la aurícula izquierda. Muy bien. Luego de esta excitación auricular viene el segundo proceso, que es a través del nodo auriculoventricular. La transmisión va a pasar hacia los ventrículos. Recién, después de que se ha contraído la aurícula, recién se va a contraer los ventrículos. Y los ventrículos, a través de la rama derecha y la rama izquierda, finalmente generan la transmisión o conducción eléctrica para que suceda la contracción ventricular. ¿Okay? Miren, ¿qué pasaría si no tuviésemos esta bandereta fibrosa entre aurículas y ventrículos? Una vez despertado el nodo sinusal, probablemente ambos sistemas se tendrían que contraer. Y si los dos sistemas se contraen, ¿qué pasa? Normalmente se contrae la aurícula, se relaja el ventrículo, se contrae el ventrículo, se relaja la aurícula. ¿Sí? Gracias a esta compaginación, a esta sincronía de contracción muscular, finalmente el resultado es el flujo sanguíneo. Flujo significa el traslado de un volumen de sangre a través de un sistema. ¿Sí? Miren, ¿qué pasa si en algún momento ambos se contraen? ¿Hay o no hay movimiento? ¿Hay o no hay flujo? No hay flujo. ¿Cuándo sucede este problema? Cuando hay una arritmia. Cuando se pierde el ritmo cardíaco, en un momento de la arritmia, como este está independiente, va a ocurrir de que tanto la aurícula como el ventrículo se contraen, produciendo un estado de éxtasis sanguínea y que genera la formación de coágulo. Ese coágulo, si sale del ventrículo izquierdo, va a generar infartos a distancia, hígado, riñones, pulmones, los miembros inferiores. La arritmia del lado y la éxtasis del lado derecho, ¿qué cosa va a generar? Tromboembolia pulmonar, ¿sí? Como fundamentalmente. En el lado izquierdo puede ir hacia el cerebro y va a generar ¿qué cosa? Un infarto cerebral. ¿Ya? Entonces, esa es la génesis, ese es el problema de las arritmias que generan un estado de éxtasis sanguínea que genera formación de coágulos. El nodo sinusal está ubicado, es una banda elipsoidea bastante plana, de 3 por 15 por 1 milímetro de grosor. La ubicación es en la pared posterolateral y superior de la aurícula derecha. Posee filamentos contráctiles muy finos de 3 a 5 micrómetros. ¿Ya? Va a generar impulsos eléctricos de manera rítmica, produciendo la contracción periódica del músculo auricular. Su función es activar al músculo auricular.
Gracias a este nodo sinusal o este marcapaso propio, se va a generar la conducción de los potenciales de acción hacia el miocardio a través del nodo auriculo. Como están viendo en el gráfico, aquí miren, una vez que se despierta el potencial de acción, se despolariza todo la aurícula derecha primero, después la aurícula izquierda, y secundariamente, miren, al activar el nodo auriculo ventricular, pasa hacia los ventrículos, hacia las fibras de Purkinje y finalmente se produce la propulsión de la sangre, se despolariza y hace la propulsión de la sangre. ¿Qué características ustedes están viendo acá en este gráfico? Que prácticamente el sistema de conducción es unidireccional. Si no hubiera nuevamente segunda función de la bandereta fibrosa, es que miren, este músculo de aquí final, estas fibras de Purkinje, podrían pasar, si es que no hubiera este tabique, su potencial de acción otra vez al láser. ¿Y qué tendríamos como consecuencia? Un caos. No había esa uniformidad, no existiría esa fisiología normal que permite la propulsión de la sangre. ¿Okay? ¿De qué depende la ritmicidad automática y eléctrica de las fibras sinusales? Es que estas fibras son fibras especializadas que tienen la propiedad de autoexcitación y que les va a permitir producir descargas y contracciones rítmicas de forma automática, Esto nace desde la concepción, desde la tercera y cuarta semana de la gestación, ya tenemos la actividad cardíaca. Desde ahí empieza y no para hasta el último suspiro de la vida. ¿Okay? La única forma de que este sistema muera es cuando hay fallecimiento. ¿Ya? Otra de las propiedades fundamentales del nodo sinusal es de que controla la frecuencia de latido de todo el corazón. Es el sistema que gobierna prácticamente la función muscular. Y depende fundamentalmente del tipo de potencial de acción que normalmente ocurre en las células excitadas. Empezando primero de su potencial de reposo. Estas células, que son de nodo sinusal, está entre menos 55 a menos 60 milímetros. Fisiológicamente, comparando a la potencial de reposo de los beneficios de las fibras musculares, este potencial de reposo de una fibra normal, como las que existen en el ventrículo, tienen un valor de menos 85 a menos 90 milímetros. Mientras esté más pegado al cero, el potencial de acción va a ser más rápidamente despertable, más rápidamente se puede alcanzar el potencial natural y generar un potencial de acción. ¿Okay? Claramente miren el potencial de acción donde empieza en las células del nodo sinusal versus los miocitos de los ventrículos. Ahora, aquí estamos presentando una curva fisiológica de cómo es el potencial de acción de la membrana de una sola célula muscular. Recuerden que tiene esta meseta donde se activan los canales de calcio de pendiente voltaje y genera finalmente la contracción muscular. En este periodo, ¿qué se quiere demostrar? Que el periodo refractario va a durar casi tanto como la contracción, o sea, no va a haber diferencia ni en el sistema sinusal ni menos con las miofibras. ¿De qué depende esa propiedad de autoexcitación, de automatismo que tiene la célula del nodo sinusal? Nuevamente, va a depender finalmente de los potenciales de membrana, de los gradientes de concentración de los iones, fundamentalmente del sodio y del potasio. Esos pequeños cambios que se generan por el mantenimiento de la polaridad positiva de la bomba de potasio HPA son muy importantes para que genere finalmente el mantenimiento de un potencial de reposo entre menos 55 y menos 60 milímetros. Recuerden, esta es la parte intracelular, esta es la parte extracelular. Normalmente, fíjense ustedes, el potasio trata de salir siempre de la célula hacia el exterior, hacia el extracelular,
Y en el caso del sodio, el sodio siempre su gradiente es a favor del ingreso hacia la célula. En este proceso, generalmente estos intercambios que mantienen el equilibrio de la membrana, generalmente despierta finalmente el potencial de acción. No obstante, tiene que ver con los canales de sodio, los canales de calcio y los canales de potasio, ¿no? Aproximadamente una vez que sucede el potencial de acción, ya este potencial de acción en las células del nodo sinusal puede durar entre 100 a 150 milisegundos. Entonces imaginen el potencial de acción es menos de un 0,1 segundo. Es la décima parte de ese 1 que acabamos de decir. Eso es lo que dura un potencial de acción en el nodo sinusal, de 100 a 150 milisegundos. Y el estado de hiperpolarización fundamentalmente tiene que mantenerse de acuerdo al establecimiento de la función de la bomba sodio-potasio. En el año 1954, Conti y Hartley midieron las corrientes iónicas que sucedían durante el potencial de acción y demostraron que esto se debía a la permeabilidad al sodio y la permeabilidad al potasio. La despolarización dependía del sodio y el potasio, y la repolarización también correspondía al sodio y al potasio. En la fase de despolarización existe un aumento de la permeabilidad del sodio en la fibra muscular, y la repolarización es debida a un aumento de la salida del potasio debido a su conductancia y a su gradiente de concentración. La bomba sodio-potasio participa porque tiene la capacidad de volver a su sitio, a sus concentraciones originales, a los iones. Este potencial de acción, como ven acá, no es el típico de la fibra muscular que tiene una meseta, porque este corresponde al potencial de acción de quién, del nodo sinusal. Recuerden que estas células no producen contracción, lo que producen es transmisión eléctrica, ¿no? Entonces su potencial de acción empieza bastante corto, menos 55, menos 60, desencadena la primera fase, que es la despolarización. Después viene el periodo refractario absoluto, el periodo refractario relativo, la post-despolarización y la post-hiperpolarización. En este caso ya saben que el periodo refractario absoluto significa que cualquier estímulo, por más intenso que sea, no va a despertar un segundo potencial de acción. En cambio, en el relativo sí, un potencial de acción con una energía y una intensidad adecuada puede desencadenar un segundo potencial de acción. El potencial de acción tiene que ver fundamentalmente, como les decía, con el ingreso o la apertura de los canales de sodio, con el ingreso del sodio, cambiando la polaridad, cambiando el potencial de reposo de la célula para que se haga positivo, ¿no? Y obviamente la carga sea positiva. Depende de su canal de sodio regulado por voltaje. Una vez desencadenado, se abre el canal de sodio. Han visto que ustedes tienen el canal de sodio, tiene un segmento inactivador que se encuentra en la parte intracelular. Una vez que el sodio ha ingresado adecuadamente, cambia la polaridad de ser negativa a ser positiva, y ese cambio de polaridad hace que el segmento inactivador cierre la compuerta interna del canal de sodio, manteniéndose inactivamente hasta este proceso. La apertura del canal de sodio generalmente tiene una duración de 0,1 milisegundo hasta un potencial de menos 40 milivoltios. Esto genera un movimiento abrupto con la apertura del canal de sodio y la entrada de gran cantidad de iones de sodio. Una vez cambiada la polaridad, que se va a dar en 0,5 a 1 milisegundo, se activa el segmento inactivado. Una vez inactivado, se recicla para que vuelva a entrar a su estado original y pueda desencadenar otro potencial de acción. El gradiente iónico propio de la célula,
no sinusal va a depender finalmente de la actividad de la bomba sodio-potasio ATPase, que va a intercambiar 3 moléculas de sodio por 2 moléculas de potasio. Ingresan 2 potasios y salen 3 sodios. Balance eléctrico más una carga positiva al extracelular de sodio. Gracias a esto, nuevamente se genera un potencial eléctrico de membrana adecuado. También se tiene la ley del todo o nada. El potencial de acción, para que tenga lugar, necesita un estímulo luminal que puede llegar al punto crítico de que dispare esa célula, el potencial umbral. La desprogresión lenta ocurre entre menos 70 hasta menos 55 milivoltios. La desprogresión rápida de entre menos 55 hasta más 35 milivoltios, que es donde se va a generar la apertura de los canales de sodio. La reproducción rápida entre más 35 y 2/3 del descenso de la curva de descenso, y la reproducción lenta hasta menos 70 milivoltios. De ahí, gracias a la bomba sodio-potasio ATPase, ocurre la hiperpolarización, que ocurre entre menos 70 hasta menos 75 milivoltios. Todo esto ocurre en el sistema de nodo sinusal. Obviamente mucho más rápido, mucho más especializado. Ahora vamos a ver los sistemas de conducción, que es cierto, ya se de nodo, una estructura que goza de automatismo, ¿sí? Y entonces tenemos que ver ahora las vías intercomulares y la transmisión de luz. El nodo sinusal o sinuarterial, que lo tenemos aquí, la banda epitelial, va a generar 3 tractos primeros en la aurícula el tracto internodular anterior, el tracto internodular medio y el tracto internodular posterior. Gracias a estos 3 tractos se genera la transmisión eléctrica hacia el nodo posterior. ¿Y por qué 3? Porque de esta manera se asegura un adecuado flujo eléctrico hacia el nodo auricular. En cambio, para el sistema de la aurícula izquierda, emite el haz de Bachmann o el haz interauricular, que se genera para tratar de despolarizar la aurícula izquierda. Luego el nodo auriculoventricular genera el llamado haz de His, que se va a dividir en 2 ramas, la rama izquierda y la rama derecha. La rama izquierda, hemos dicho, todavía genera una rama anterior y una rama posterior. Y termina finalmente acá. Ustedes lo tienen, las vías internodales, auriculoventricular. Ahí está la bandereta fibrosa, miren, que no permite el contacto entre las aurículas con los ventrículos. Genera finalmente la porción del haz de His, una porción proximal, una porción distal, y la rama derecha y rama izquierda. La transmisión del nodo auriculoventricular lo hace a una velocidad de 1 metro por segundo. Imagínense, 1 metro por segundo. Fíjense la velocidad con la que se produce la transmisión eléctrica. De acá será de acá 4 cuadrados, 1 metro, 3 cuadrados, 1 metro. ¿Qué tamaño tiene el corazón? Es como el puño de nosotros, ¿cierto? Miren la velocidad con la que genera la transmisión eléctrica. ¿Por qué? Porque miren las banderetas internodulares o los fases o los tractos internodulares transmiten a una velocidad de 0,03, todavía más rápido. El potencial de acción en este caso del nodo AD un poquito más lento, 0,12, y ya en las ramas derechas la transmisión es 0,16. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que fisiológicamente la velocidad de conducción eléctrica va disminuyendo del nodo auriculoventricular, que es el más rápido, al nodo auriculoventricular, del nodo sinusal al nodo auriculoventricular, y de ahí a las ramas derecha y izquierda. ¿Listo? ¿Será fisiológico este retraso? Por supuesto que sí, porque le permite primero contraerse nuevamente a las aurículas y secundariamente a los ventrículos. ¿Ok?
Entonces todo tiene una explicación fisiológica. El nuevo aurículo ventricular, lo tenemos aquí, también es un conglomerado de células especializadas que se encuentra ubicado en la pared posterolateral de la aurícula derecha, también está en la aurícula derecha, detrás de la válvula difúsiva. El impulso llega de nodo sinusal a una velocidad de 0,03 segundos. ¿Ya? Está conformado por una masa compacta de células de conducción cerca al seno coronario en la aurícula derecha. ¿Cómo es que este retraso fisiológico se ha determinado? Claramente se establece que el potencial de acción, por ejemplo, del nodo sinusal, tiene una duración de 0,03 segundos, súper rápido. Cuando pasa al aurículo ventricular, al nodo aurículo ventricular, miren, la velocidad es de 0,09 segundos. Cuando llega al haz de His, el potencial es 0,13 segundos. Cuando llega a una de las ramas, ya sea derecha o izquierda, del haz de His, llega a ser 0,16 segundos. Y finalmente, en las filas del Purkinje, generalmente es 0,3 segundos. ¿Okay? Pero lo que quiero que ustedes observen es la forma de los potenciales de acción que existen en cada una de estas estructuras del sistema de conducción. Obviamente la más rápida de ascenso y descenso es la del nodo sinusal, por eso es que esta es la que desencadena y genera el patrón de contracción muscular, a diferencia prácticamente de los patrones en meseta del potencial de acción que existe en las fibras del Purkinje y las fibras del músculo ventricular. Esta transmisión se hace de forma rápida a través también del sistema de los fascículos atrioventriculares que van a cruzar el nodo aurículo ventricular a través del esqueleto cardíaco hasta su parte superior del septum interventricular, hasta el septum interventricular. De aquí se va a distribuir el impulso eléctrico a las superficies mediales. Por lo tanto, lo primero que se contrae luego de pasar el nodo aurículo ventricular es el septum interventricular. ¿Listo? Cuando hay un infarto del septum interventricular, entonces el septum deja de moverse. El tabique o septum interventricular no es una estructura sólida e inestable, es una estructura dinámica que va a generar movimiento de acuerdo al ingreso y salida del volumen de sangre. Entonces, la primera respuesta que ocurre es el movimiento dinámico debido a la contracción del septum interventricular. No es como esta pared, ¿no? Este es un tabique, no se mueve, ¿no? El septum del corazón sí se mueve. Después viene el sistema de conducción de las miofibrillas del Purkinje. Estas son las que se encargan de la contracción real del músculo ventricular. Son fibras muy grandes, pero su velocidad, fíjense ustedes, la velocidad de contracción es de 1,5 a 4 metros por segundo, también una velocidad increíble de contracción. 6 veces mayor que el músculo ventricular y 150 veces más que el nodo aurículo ventricular. Para reforzar el conocimiento, recuerden que el sistema de conducción es unidireccional. Como están viendo acá, primero la contracción y desproyección auricular genera la transmisión eléctrica y que secundariamente termina con la contracción ventricular. Y tiene que ver con la generación del famoso complejo QRS del electrocardiograma. Gracias a esta transmisión eléctrica unidireccional, el impulso eléctrico ya no retorna, está imposibilitado de que retorne hacia las aurículas. ¿Qué pasaría si hay una malformación congénita? En las malformaciones congénitas generalmente se pierde esta capacidad de conducción unidireccional y lo que genera finalmente es una arritmia, una parada cardíaca en el paciente, ¿no? No olvidar,
siempre este sistema por el cual el disparo del nodo sinusal, que es el inicio de toda la activación de la excitación, genera activación auricular inicialmente de forma bilateral a través del láser de Bachmann, ¿ya? Siempre tratando de primero activar las aurículas. Después viene la conducción hacia los ventrículos, a través del nodo ventricular, y se expande hacia los ventrículos. Miren, la velocidad de transmisión desde el nodo sinusal finalmente hasta la contracción ventricular tiene una duración fisiológica de 0,3 a 0,5 metros por segundo de la velocidad de impulso. ¿Ya? Como habíamos explicado finalmente, y ahora sí podemos entender que el sistema de propulsión del corazón tiene esta forma de espiral, lo que habíamos hecho el ejemplo con el colet, ¿no es cierto? Entonces, este sistema de conducción, una vez estimulado, una vez generada la contracción muscular, lo que va a producir es una bomba de propulsión a través de este sistema de contracción de tipo espiral. ¿Preguntas? Cuando usan estos aparatos que lo usan para cualquier tratamiento especial, desfibrilador, cuando hacen eso, no hacen que se contraiga la aurícula por el mismo tiempo y no empeoran las cosas. Cuando hagamos RCP como electivo, ahí vamos a conocer, por ejemplo, que hay dos tipos de terapia eléctrica, se llama. Una cosa es la cardioversión eléctrica y otra cosa es la desfibrilación, ¿ya? En la cardioversión eléctrica se genera la sincronía con las ondas R. O sea, la descarga la vas a dar cuando está en el proceso de la despolarización. Solamente poner las ondas R, ¡plum!, descarga la fase eléctrica. ¿Para qué se genera la descarga eléctrica? Para poner de forma uniforme y global a todas las células del sistema cardíaco, ya sea sistema de conducción, miofibras, o las fibras musculares, las pone finalmente en un estado de, las resetea en pocas palabras. Como una arritmia. No, ya está con arritmia. Lo que quieres es poner, es nuevamente reorganizar el sistema cardíaco para que agarre nuevamente el ritmo. Todo el mundo recuerda, la arritmia está en desorden. No le hace caso al marcapaso natural que es el nodo sinusal, está activando normalmente. Pero por su lado hay focos ectópicos que se contraen por aquí y por allá, y entonces no es un desorden. Entonces, ¿qué tienes que hacer? En las ondas R ahí disparas y bloqueas todo. Las reseteas, y ¿quién vuelve a tomar el comando? Es el nodo sinusal. ¿Ya? Recuerden que el nodo sinusal es el único que tiene automatismo. En cambio, los focos ectópicos y los demás no tienen automatismo. Han ganado automatismo. Pero con el shock generalmente lo que se hace es resetearlas y que nuevamente comande y controle nodo sinusal. Muchas veces falla eso cuando hay un foco ectópico. Entonces, por eso que se habla ahora de la ablación eléctrica. Se mete un catéter a la aurícula, ubican el nodo sinusal y donde está el foco ectópico, disparan, queman, ¿no? Lo cauterizan y frenan el foco ectópico. ¿Ya? En cambio, lo que se llama la desfibrilación es cuando ya hay una desorganización total, el nodo sinusal ya no controla el sistema, el ritmo que se genera es el ritmo ventricular. Entonces, ¿qué se tiene que hacer ahí? Es simplemente bloquear toda posibilidad de inicio. En ese caso, tú matas todo. ¿Y qué tienes que hacer? Empezar a hacer masaje cardíaco para
mantener una adecuada perfusión. ¿Ya? Son dos sistemas. Una carburación eléctrica, solamente para que resete ese sistema y comande no sinusal, y en cambio la desafiliación ya es una parálisis completa, pero que requiere asistencia médica, ¿no? ¿Ya? Y hemos visto estos potenciales de acción. El potencial de acción provocado se ve a canales rápidos de sodio y canales lentos de calcio. Existe una reducción de la permeabilidad al potasio. Después de aproximadamente 0,2 a 0,3 segundos se interrumpe el flujo de sodio y calcio e induce obviamente el flujo de salida de potasio, con lo que se genera la repolarización. El periodo refractario significa refractario a un nuevo estímulo. El periodo refractario normal, fíjense ustedes, es de 0,25 a 0,3 segundos. O sea, entre 250, acá hasta 250 a 300 milisegundos. ¿Ya? Es lo que dura el potencial de, pero mejor dicho, el periodo refractario. El periodo refractario relativo, que es este de aquí, el relativo, tiene una duración de 0,050 segundos, o 50 milisegundos. Y en las aurículas, este periodo de 0,15 segundos. ¿Por qué? Porque en una fibra muscular es más rápida que en el nodo sinusal. Nuevamente, es una acción, un retraso fisiológico que le permite finalmente recomponerse a la aurícula, al nodo sinusal, para que finalmente le dé tiempo a la contracción ventricular. ¿Listo? Por eso son esos retrasos fisiológicos que ocurren. El acopamiento, excitación, contracción, ya ustedes han visto que se genera finalmente con la activación de los túbulos T, o donde se va a activar el retículo sarcoplástico por el ingreso de calcio y genera más salida de calcio hacia el extra, o mejor dicho, hacia el citoplasma. Ahí lo que va a producir es la unión a la troponina C, descubriendo el sitio de unión de la actina con la miosina, produciendo finalmente el agotamiento de los discos Z, ¿no? Generando la contracción. ¿Qué hemos explicado en la mañana? ¿Y cómo estamos de tiempo? Yo en 10 minutos. ¿Y hay qué tiempo? El problema Ya sabemos todo eso. ¿Tiene otra clase? eso puede ser el problema de ¿Con quién tiene? Elena. Le dice yo de plata. Ya. Entonces avancemos hasta donde podamos y mañana continuamos con esto, ¿ya? ¿O quién es el virtual? La noche. No, mañana a la misma hora. Ya, entonces mañana 8:30, hasta las 9:40 terminamos esta clase. ¿Listo? Pero nos queda 10 minutos, creo, ¿no? Sí. ¿Virtual? Sí, mañana en el espacio de clase. Miren, entonces, ¿qué hemos tratado de explicar? Miren, ahora están viendo que hemos visto los cambios electroquímicos que ocurren en la membrana. Acabamos de ver los eventos eléctricos que ocurren en la membrana y sobre todo en el sistema de conducción, porque acá ya se habla de transmisión eléctrica, ¿no? Estos cambios electroquímicos generan una actividad eléctrica. Y como les había mencionado, el tercer proceso es que se va a generar una actividad mecánica. La actividad mecánica es la propulsión de la sangre hacia el sistema arterial. ¿Listo? Estos fenómenos cardíacos, estos eventos mecánicos que ocurren de latido a un latido, como dice, de un latido cardíaco hasta el comienzo del siguiente, constituye lo que se llama el ciclo cardíaco. ¿Qué cosa es el ciclo cardíaco? Es la secuencia de eventos mecánicos que se producen con cada o durante un latido cardíaco. La palabra sístole significa contracción en griego. La palabra diástole deriva de dos palabras.
enviar y dejar, o sea, despachar hacia un punto lejano. El ciclo cardíaco empieza cuando el nodo sinusal inicia el latido cardíaco. Gracias a lo que hemos explicado, existe un retraso fisiológico de aproximadamente 0,1 segundo durante el paso de la aurícula hacia los ventrículos. Y esto permite que las aurículas se contraigan primero, generando las bombas de Sebag. ¿Sí? Lo que yo necesito, jóvenes, es que ustedes traten de explicar este gráfico, que es el gráfico del ciclo cardíaco. ¿Ya? Al igual como ustedes, cuando yo vi este primer gráfico, que no ha cambiado, yo tengo ya 30 años de médico, que no ha cambiado, más 6 años de estudio, hace 36 años, el gráfico sigue siendo el mismo del ciclo. ¿Ya? Nos queda 10 minutos. Bien. Este gráfico representa la mayor explicación fisiológica de la unión de los eventos eléctricos, eventos de presión y cambios de volumen que ocurren en el corazón. Lo que está representado en este gráfico es solamente la traducción fisiológica de la actividad entre dos latidos cardíacos. El primero está aquí, es esta primera sístole, después viene la diástole y finalmente la segunda sístole. En ello, ¿qué cosa vamos a ver? Este ciclo cardíaco. Lo primero que vamos a ver son los cambios de volumen que van a ocurrir a nivel de los ventrículos. Y ese cambio de volumen de los ventrículos lo vamos a ver aquí, en el color rojo, en esta curva de color rojo. ¿Qué debemos entender? Primero, con cada sístole, el volumen ventricular, como se expulsa, obviamente tiene que bajar. Y en la fase de la diástole, el volumen ventricular empieza a subir. ¿Ok? Entonces eso es lo primero que tenemos que saber con relación a la curva de volumen ventricular que existe entre dos sístoles. Todo volumen en una cavidad genera presión, ¿no es cierto? Entonces, lo segundo que ocurre es de que tenemos que conocer qué pasa con la presión del ventrículo izquierdo. Esta curva de color azul es la presión ventricular. Si por cada, digamos, aumento por el proceso de contracción del ventrículo, al tener un volumen de sangre en su interior, va a generar rápidamente un ascenso de la presión, hasta llegar a un punto máximo, que es lo que va a generar es la apertura de las válvulas semidurales, que son la válvula aórtica y la válvula. Una vez que ocurre a mitad del periodo de la sístole, cuando se alcanza ese periodo, se abren las válvulas, obviamente la presión de los ventrículos empieza a descender, al igual que el volumen. ¿Listo? Tercero, estos cierres o la apertura de las válvulas va a generar finalmente los famosos ruidos cardíacos. El primer ruido cardíaco y el segundo. Secundariamente puede aparecer el tercer ruido de personas jóvenes como ustedes, debido a la caída de la columna de sangre de la aurícula al ventrículo durante la diástole. ¿Sí? Es como si tengo un balde medio lleno, le abro el pilón y la columna de agua, cuando choca el agua que está en el recipiente, ¿qué genera? Un ruido, ¿no es cierto?
Ese ruido se conoce como el tercer ruido cardíaco. Es fisiológico en personas jóvenes como ustedes. Es patológico en las personas con enfermedades. Es un signo patognomónico de insuficiencia cardíaca. Normalmente es cuando escuchamos el tercer ruido es ¿a qué se asemeja? Galope. ¿Listo? Como el caminar de un caballo. ¿Listo? Eso se puede ocultar con fonocardiografía, que se escucha durante la diástole. ¿Ok? Ahora, recuerden que ese volumen de sangre, como es al superar esa presión arterial y aperturar la válvula aórtica y la pulmonar, va a generar también un aumento de la presión. ¿En dónde? En la arteria aórtica. Es esta curva que está en negro, es la curva de presión aórtica, que tiene una característica, va a tener la llamada incisura dícrota. Esta incisura dícrota se genera por el cierre de la válvula aórtica. La columna de sangre sale a tanta presión que por gravedad esa columna de sangre va a retornar una vez terminada la sístole y va a generar el cierre de la válvula aórtica. Plop, plop, plop. ¿Qué genera eso? La incisura dícrota. ¿Ok? Si vemos que hay en la fase diastólica, ya una vez que se ha generado la eyección de la sangre, vamos a tener finalmente que se abran las válvulas mitral y tricuspide para que se produzca finalmente el llenado de los ventrículos. Eso va a generar las llamadas ondas de las ondas venosas. La onda A, vamos a ver qué cosa es la onda C y la onda B. Pero la onda A tiene que ver con la contracción aórtica. ¿Listo? Y finalmente, el registro eléctrico de cada actividad tiene que ver con el registro del electrocardiograma, que representa la actividad eléctrica previa al evento mecánico que vamos a tener. ¿Okay? Muy bien. Hasta el colegio hemos aprendido que esto es sístole y es diástole. Sístole es contracción, diástole es relajación. ¿Sí? Pero no es así. Tenemos siete fases del ciclo cardíaco. Solamente la sístole tiene hasta 4 fases importantes. Primero, la fase de contracción auricular. La fase segunda es la contracción isovolumétrica. La tercera es la fase de eyección ventricular rápida. Y finalmente la fase de eyección ventricular lenta. Cuando decimos isovolumétrica, iso es igual, volumen igual, quiere decir que no se ni va a aumentar ni va a disminuir el volumen. ¿Listo? Es como si el músculo dijera, mire, tengo esta cantidad de sangre, ¿no? Y lo primero que hago es tantear, ¿no es cierto? Así como a usted le gusta ir al gimnasio, ¿qué hace cuando va a levantar una pesa? ¿Me entienden? Primero, más o menos, ¿no? Puedo aumentar un poco más. Eso se llama el tanteo, que en fisiología se llama contracción isovolumétrica. El corazón lo primero que hace es ver cuánto de volumen tiene para ejercer y calcular cuánto de presión va a ejercer para su ejecución. ¿Listo? Y la diástole tiene 3 etapas. Esta de acá tiene 4 fases, esta tiene 3 fases. La relajación isovolumétrica, inmediatamente luego de la contracción, el llenado ventricular rápido y el llenado ventricular lento o llamado diástase. ¿Ya vieron? ¿Ok? Entonces, miren, estas 7 fases son las que vamos a ver el día de mañana. Y debemos comprender cada uno. ¿Qué va a pasar en esta fase? Por ejemplo, ¿qué pasa con la curva de volumen ventricular, la curva de presión ventricular? ¿Qué pasa con la presión aórtica? ¿Qué se genera en
electrocardiograma, aquí se generan los ruidos cardíacos. ¿Listo? Muy bien, aquí terminamos.